siempre que obedezcamos, trae la bendición a nuestras vidas. Asimismo, amados hermanos, recordando mañana nuestra escuela dominical a las 7:30, no nos quedemos en casa, vengamos con un alma dispuesta para aprender, para seguir fortaleciéndonos espiritualmente, amén. Y también quiero invitarle a que usted ahí cierre sus ojos, vamos a orar, presentando este tiempo de la palabra, que nuestras vidas estén atentas. Dice que la escritura que allí cuando fueron leída la ley, el pueblo puso todo el sentido a lo que leían y por eso sus vidas fueron confrontadas y sus vidas fueron renovadas y sus vidas fueron tocadas por el Señor. Padre Celestial, aquí están nuestras vidas en esta noche. Hoy te decimos gracias por tanto amor, gracias por tanta fidelidad para con nuestras vidas, porque nos sigues levantando, nos sigues fortaleciendo, nos sigues ayudando a pesar de nuestras muchas debilidades, a pesar de nuestra, Señor, infidelidad. Tú estás con nosotros ahí cada día, dándonos una nueva oportunidad para, Señor, corregirnos y andar en tu propósito. Nos disponemos en esta noche para recibir tu palabra, oh Dios, que podamos estar atentos, que podamos estar receptivos, Padre, dispuestos con un alma abierta a ti, Señor. Echamos fuera todo pensamiento de incredulidad, echamos fuera de nuestras vidas todo pensamiento de distracción, todo afán y toda preocupación, porque aquí, Señor, ante tu palabra vamos a estar escuchando para poder recibirla y para poder llevar a la práctica como aprendíamos el jueves, para que no solamente, Señor, escuchemos y seamos oidores, sino para que la podamos guardar y obedecer. En el nombre de Jesús, toma a tu siervo, Señor, llénale, síguele usando como tú quieres. Dios mío, toma su vida y que en esta noche Él pueda hacer esa bendición en tus manos, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Dios me les bendiga, amada iglesia. Los dejo con mi amado esposito. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Dios es bueno, ¿cierto? Dios es fiel, Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en su casa, porque me permite el poder compartir de su palabra con los jóvenes. Hemos venido estudiando el libro de Daniel y pues también aprovechando lo que Dios nos enseña en este hermoso libro, también de ahí podemos dar esas enseñanzas, amén, para la iglesia. Entonces, le doy gracias a Dios por ello, porque Dios es el que hace la obra en nuestras vidas, Dios es el que da la palabra, quien coloca la palabra, y nosotros debemos disponernos a escucharla, pero también a obedecerla, amén. Todos somos nuevos, todos somos creyentes. ¿Hay alguien de pronto que es nuevo, viene por primera vez? Todos viejitos. Entonces esta palabra es para los que estamos aquí, amén. A Dios nada se le sale del control. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 5. Solamente son 30 versículos. Daniel capítulo 5. Voy a dar lectura. Ustedes van ahí a seguir en sus Biblias cada uno, atentos, pendientes a lo que dice la Escritura, para que de esta manera podamos comprender lo que es la enseñanza que hoy les quiero compartir. Amén. ¿Ya están todos ahí? Daniel 5. Bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza del Espíritu del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen de los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es:
Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Amén. Tremenda esta palabra, ¿cierto? Daniel, como siempre, es el protagonista en este libro, pero hoy no quiero hablarles de Daniel. Ya sabemos que Daniel era usado por Dios, que Daniel interpretaba visiones, interpretaba sueños, y en este caso interpreta esas escrituras que aparecen ahí en la pared, ¿cierto? Que ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, ni nadie pudo interpretar. De Daniel se decía que en él había un espíritu superior, como si tuviera un espíritu de los dioses. Sabemos que Daniel tenía el espíritu de Dios, fue Dios quien le dio esa capacidad, esa habilidad, obviamente que viene del cielo, porque no es humana, no la tenemos nosotros, es Dios quien la da. Entonces todos creo que conocemos muy bien de Daniel, un hombre temeroso de Dios, recto. Entonces pasamos a la otra parte que es Belsasar, ¿cierto? Acá la historia nos muestra que Belsasar hizo una fiesta, ¿cierto? Invitó a sus príncipes, dice que 1000 de ellos, a sus grandes, y empezaron a tomar vino. Y en ese banquete, ya entonadito, él dice: vayan y me traen los vasos, ¿de dónde? De oro y de plata, de la casa de Dios. Los que habían traído de la casa de Dios porque estaban cautivos y se habían traído a Babilonia todos esos utensilios sagrados de Dios. Y a este rey Belsasar no le importó que esos utensilios eran solo para el uso de la casa de Dios, para la adoración a Dios, para el servicio a Dios. A él no le importó. Y acá cuando Daniel llega delante de su presencia, le está diciendo a Daniel: tu padre tuvo un tiempo de orgullo, tu padre tuvo un tiempo de enaltecerse, y Dios trató con Nabucodonosor, y Nabucodonosor reconoció que Dios era Dios sobre todos los reinos. Pero aquí Dios a través de Daniel le dice: tú no lo has hecho, tú no me has reconocido, nunca me honraste. Y viene esa palabra fuerte de Dios. Amén. Y seguimos ahorita trazando la palabra. Entonces, el tema que quiero compartirles en esta noche, hermanos, iglesia, y si hay amigos, es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Esto es lo que encontramos aquí en este capítulo 5. Dios se manifiesta para hacer juicio contra Belsasar. Dios se manifiesta de manera sobrenatural a través de aquella mano que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿cierto? Y ahí Daniel es quien da el significado. Al Daniel dar el significado, ahí se pueden dar cuenta que Dios estaba haciendo ese juicio contra Belsasar. Entonces el tema es el justo juicio de Dios. Tengo dos objetivos. El primero, comprender que Dios es un Dios de justicia y no hace acepción de personas, por lo cual todos estamos expuestos a su juicio. Que hoy podamos comprender que Dios es un Dios de justicia
y no hace acepción de personas, por lo cual todos estamos expuestos a su juicio. Y como segundo objetivo, decidir temer a Dios y aprovechar la oportunidad que nos da de volvernos a Él en su misericordia antes que sea demasiado tarde. Si miramos Belsasar, Dios le dio mucho tiempo de corregir esa conducta que tenía y nunca lo hizo. Dios dijo: nunca me honraste. Entonces, que hoy nosotros podamos decidir temer a Dios, aprovechar la oportunidad que nos da de volvernos a Él en su misericordia antes que sea demasiado tarde. Cuando hablamos de algo justo, ¿de qué hacemos referencia? Correcto, ¿cierto? ¿Qué otro sinónimo? Bueno, firme, benigno. Justo, correcto, imparcial, equitativo, recto. Se refiere a aquello que se caracteriza por la justicia, que es hecho conforme a la justicia. Y cuando hablamos de juicio de Dios, es esa acción divina donde Dios declara inocente o culpable a alguien por sus actos, por sus obras o sus acciones, y da el castigo o retribución merecida. O sea, Dios le dijo aquí a Belsasar: usted es culpable, pero ya, y no pasa nada. No, Dios le dijo: tu reino ha sido contado, tu reino se te ha quitado y se ha dado a los persas. Y dice que en aquella misma noche murió Belsasar. Ese juicio de Dios se cumplió. Entonces, el juicio de Dios es esa acción divina donde Dios declara inocente o culpable a alguien por sus actos, obras o acciones y da el castigo o retribución merecida. En el juicio de Dios, Dios sanciona o castiga el pecado, ejerciendo de esta manera la justicia. Pero también en el juicio Dios recompensa el buen obrar, el temerle y el obedecerle a Él. Entonces están esas dos partes. Dios hace juicio, obviamente para dar un castigo si se obra mal, pero también en un juicio se puede dar la parte buena. Amén, estamos ahí. Al recorrer las Sagradas Escrituras podemos encontrar muchos sucesos donde vemos ese justo juicio de Dios manifestado, ya sea en personas, en familias o en naciones, ¿cierto? Si hemos leído la palabra, en toda la palabra vemos donde Dios, o si era una persona la que tenía que hacerle ese juicio, castigarla, reprenderla, lo hacía. Si eran familias, lo hacía. Si eran tribus, o si era una nación completa, varias naciones, Dios lo hacía. Dios manifestaba ese juicio de Él. Como primer punto que quiero traerles en esta noche es: ¿a quiénes aplica Dios su juicio? ¿A quiénes aplica Dios su juicio? Otra manera de preguntarlo podría ser: ¿para quiénes es el juicio de Dios? Amén. Dios aplica su juicio a todo aquel que tiene razón del bien y del mal. Dios hace juicio sobre aquellos que saben lo que es bueno o malo y da la retribución correspondiente según estos hayan actuado. ¿Alguien aquí no sabe qué es bueno y qué es malo? ¿Mentir es bueno? ¿Ayudar al prójimo es bueno? ¿Odiar a mi prójimo es bueno? Es malo. Entonces, todos tenemos ese razonamiento de saber que esto es bueno o malo. Amén. Dios no hace juicio sobre el león, un ejemplo, porque el león se comió la gacela. Entonces, uy, tan malo el león. No, es la misma naturaleza que Dios puso en el león y así en todas las fieras.
Ya a veces las mujeres ponen a pelear cuando están viendo National Geographic o algo. Ay, se comió la esta, ¿no? Que qué malo ese león, ¿cierto? O el cocodrilo se comió allá el ave que descendió a tomar agüita. Entonces Dios no hace juicio sobre el león o sobre los animales, nada, porque ellos actúan por instinto y no por razonamiento. Pero sí quiero aclarar algo, y es que por causa del hombre los animales sí han sufrido los juicios de Dios. ¿Recordamos un suceso? El arca de Noé en el diluvio, cuando Dios envía el diluvio, solo se salvaron los que metieron de 2 en 2 al arca. El resto sufrieron también esa consecuencia. A todos los que entendemos y sabemos que es malo, por ejemplo, mentir, engañar, tener envidia, odiar, robar, murmurar y todas aquellas cosas que son injustas delante de Dios. Y si nosotros las practicamos, claramente el juicio de Dios es para nosotros, porque Dios no va a hacerse el que hay, no veo lo que Milcías está haciendo. Y Milcías sabía que eso era malo, Milcías sabía que eso era bueno y no lo hizo. Y Dios, como es justo, pues tiene que darle a Milcías su tate quieto, ¿cierto? Si miramos Romanos 2, versículos 11 y 12, o si alguien me colabora dando lectura, ahí aparece en pantalla Romanos 2, 11 y 12. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces nadie puede decir, no, a mí Dios no me va a juzgar, a mí Dios no me va a castigar si obro mal. Todos, Dios no hace acepción de personas. Los que conocían la ley, pero los que no la conocían, también recibirían su retribución, ¿cierto? Antes que Dios diera la ley a su pueblo Israel, de todos modos el hombre sabía que era bueno o que era malo, ¿cierto? Pues eso fue lo que se adquirió o heredó a partir de que Adán y Eva pecaron. Recordamos cuando estaban allá ellos en el Edén, en el jardín, y Eva pues se pone a hablar ahí con la serpiente, que no debe hablar, pero bueno, habló, y se dejó convencer de la serpiente, que eso que Dios le había hecho, no, eso es mentira, hágale y verá que no pasa nada, y ella accede a ese engaño de la serpiente. Luego viene el hombre y él le dice, uy, no, Eva, ¿cómo se le ocurre? No, él también accedió. Desobedecieron los dos al Señor. Ambos fueron culpables, ¿cierto? En el momento que ellos comen de ese fruto, que era el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos. Dios les había dicho que no comieran de ese fruto. Mientras ellos no comieron de ese fruto, eran inocentes o fueron inocentes delante de Dios, pues no distinguían entre el bien y entre el mal. No distinguían, eran inocentes. Pero una vez comieron del fruto del árbol, o sea, que desobedecieron al Señor de ese fruto del árbol de la ciencia y del bien, ya sabían qué era bueno y qué era malo. Tanto que cuando Adán vio a Eva y Eva vio a Adán, uy, estamos desnudos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y ellos en ese momento se sintieron como, no, eso no es correcto, tal vez ver la desnudez, porque Dios en sus leyes luego dice que uno no puede ver la desnudez de la otra persona. Y entonces sus ojos fueron abiertos y ellos ya sabían qué era bueno y qué era malo. Si vamos a Génesis 3:22a, Génesis 3:22a, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. A partir de ahí, el hombre era responsable, o sea, hablo del hombre, hablo de los dos,
no que Adán no. Cuando se refiere al hombre es al ser humano, ¿cierto? A partir de ahí el hombre era responsable y culpable de pecado, de lo bueno o malo que hiciera. Y a partir de eso Dios empezó a hacer juicio en cada vida, sin excepciones, porque si no, no sería un Dios justo. Amén. Dios hizo juicio sobre Caín y aún no estaba la ley, pero Caín sabía que era bueno y que era malo. Lo había heredado de sus padres, y así todo el ser humano heredamos también eso. Génesis 4:6 dice que Dios entabla ahí una conversación con Caín. Caín estaba bravo, estaba furioso porque Dios se había agradado de la ofrenda de su hermano Abel. Y el Señor, pues Él nos conocía a todos y Dios ya se había dado cuenta. Él le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No serás recompensado? Si Caín hubiera ofrecido a Dios de verdad con una actitud esa ofrenda que fuera agradable, pues Dios la hubiera recibido también, pero no fue así. Y entonces Dios le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Amén. Entonces ahí es claro, Caín sabía que era malo ese odio que estaba sintiendo, quizás esa envidia, y aparte de eso ya había planeado, ya quería y iba a matar a Abel. Y sabemos en qué terminó la vida de Caín. Dios tiene que castigarle y él sale errante y con una señal. No sabemos dónde era la señal, pero Dios hizo un juicio sobre Caín. Después encontramos el caso de Noé, ¿cierto? Ya lo hablamos. Noé, hombre temeroso y justo delante de Dios. Dios decide enviar el diluvio a hacer juicio a causa de la excesiva maldad de los hombres en aquel tiempo. Dios dice: ya mi espíritu no va a contender más con ellos. Eso da a entender que Dios sí les había hablado a ellos. Dios les había amonestado a ellos. Porque Dios dice: no va a contender mi espíritu para siempre. O sea, sí, Dios de alguna manera les había dicho a ellos: esa maldad que están haciendo no me agrada. Pero los hombres de ese tiempo no les importó lo que Dios mandaba. Sin embargo, Noé sí temía a Dios. Noé hacía lo justo, lo correcto delante de Dios. Y Noé, pues obviamente no cayó en ese juicio que Dios envió sobre la tierra, sobre los hombres, ¿cierto? Dios no es injusto. Dios es un Dios que hace esa justicia perfecta. Por eso no incluyó a Noé en el castigo que enviaría sobre aquellos hombres. Y Noé logra salvarse él junto con su familia, ¿cierto? Dios le dice: construya el arca. El rey Belsasar, ya volviendo acá a la historia base, no tenía la ley de Dios, pues no era judío. Pero él sabía, obviamente, también que era bueno y que era malo, ¿cierto? Él sabía que el ser orgulloso, que el ser altivo, jactancioso, eso era malo, y todos lo sabemos aquí también. Amén. Ese poder que él tenía quizás lo llevó a enaltecerse en ese momento, ¿cierto? Él también sabía que aquellos vasos eran utensilios sagrados que pertenecían a la casa del Dios de Israel. Él sabía que en Babilonia se cometían muchas injusticias. Si vamos al profeta Jeremías, capítulos 50 y 51, ya Dios había profetizado que iba a castigar a Babilonia por su maldad,
por su injusticia. Entonces el rey Belsasar no es que, ay, no, yo no sabía. Y él siguió obrando en esa maldad, haciendo lo incorrecto, siguió en su orgullo, se ensoberbeció. Y él sabía el trato que Dios había dado a su antecesor, a Nabucodonosor. Dios le dice a él: tú, sabiendo esto, no te humillaste, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y ahí ellos profanaron esos vasos que eran sagrados, que eran solo para el uso de Dios. Y obviamente vino ese juicio sobre Belsasar. Dios tenía que hacer juicio. Que le dio tiempo, estoy seguro que le dio tiempo de que se corrigiera, y él no lo hizo. Los judíos estaban cautivos en Babilonia, precisamente ¿por qué? ¿Porque hicieron lo bueno? No, los judíos fueron llevados allí a Babilonia cautivos porque habían desechado la palabra de Dios, porque estaban también cometiendo actos desagradables, actos de injusticia. Y ellos sí tenían la ley del Señor, pero no obedecieron a Dios. Y Dios hizo juicio sobre este pueblo de él mismo y son llevados allí. Más adelante vamos a ver la diferencia entre Israel, el juicio que Dios hizo con Israel y el juicio que Dios hizo con Belsasar. Entonces, nadie está exento del juicio de Dios. Nadie puede escapar de lo que Dios hace, esa justicia y ese juicio que Él imparte. Tanto el que es conocedor de la palabra como el que no, ambos serán pesados, evaluados por Dios y recibirán la retribución merecida, ¿cierto? Ahí cuando Daniel está descifrando esa escritura que puso al rey nervioso, que puso al rey a temblar, Daniel le dice: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado, falto, ¿cierto? Entonces, tanto el que dice, no, solo Dios va a hacer juicio a los que conocían la Biblia y no la obedecieron, no, porque aunque hay gente que no ha leído la Biblia, sabe que es malo mentir, sabe que es malo robar, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nadie puede decir, no, a mí Dios no me va a hacer juicio. Sea cristiano o no, sea judío o gentil, haya leído la Biblia o no, Dios hará justo juicio por las acciones que cometemos, porque sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. Si vamos a la carta del apóstol Pablo que él escribe a los romanos, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Amén. Y si pasamos al versículo 19, de ahí de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, nadie puede estar exento del juicio de Dios. Belsasar no era del pueblo de Dios, pero Dios le hizo juicio, porque Dios es Dios sobre toda la tierra, sobre todas las naciones.
Dios no le hace solamente juicio a Israel y bueno, allá que las naciones hagan y deshagan, no. Dios no puede permitir la injusticia, Dios es imparcial. Entonces, igualmente, no, es que Dios solo a los cristianos. El ateo, no, como yo no creo en él no me puede castigar a mí. Pues si no cree, qué pena, pero que Dios lo va a castigar, lo va a castigar. O sea, nadie está exento del juicio del Señor. Entonces, ¿sí nos queda claro este punto? Amén. Vamos a pasar al punto 2. Y aquí es donde quiero aclarar y es importante hacerlo. El juicio de Dios puede ser para corrección o definitivamente para destrucción, para pérdida. El juicio que Dios hizo a Belsasar fue para corrección o destrucción. Ya fue un juicio definitivo. Ahí Belsasar ya no pudo hacer nada. Amén. Belsasar sabía, conocía, había escuchado cómo Dios había tratado con Nabucodonosor por su orgullo, por su obrar. Él sabía que Dios se había manifestado con poder para reprender a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, como sabemos la historia, él se humilló ante Dios. Nabucodonosor reconoció que había sido altivo, que había sido orgulloso, que se había ensoberbecido, pero Nabucodonosor sí se humilló, sí reconoció al Dios del cielo. En cambio, Belsasar, sabiendo esto, no lo hizo. A él no le importó, ignoró todo, fue necio y no se humilló ante Dios, no temió a Dios sabiendo esto. Hoy podemos ver el ser humano está haciendo lo mismo. El ser humano ve cómo Dios hace sus juicios a lo largo de la tierra y el ser humano sigue en su vida, sigue en sus caprichos, sigue haciendo lo malo y no le importa. Las iglesias cristianas predican esa verdad de Dios, esa misericordia que Dios pide, ese juicio obviamente del buen obrar que Dios pide, pero la gente sigue ensoberbecida en su camino, sigue en esa necedad, como decía en Romanos, no hay quien busque a Dios. El ser humano no quiere buscar de Dios. Belsasar no quiso hacerlo, a Belsasar no le importó. Versículo 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No es que yo no sabía, no. Él sí sabía, pero no le importó. Y la gente sabe que es bueno, sabe que es malo. La gente sabe que Dios pide que obremos bien. Nosotros los cristianos sabemos qué es lo que Dios nos demanda a nosotros, qué es lo que Dios nos pide. Dios nos guarde y que no estemos tomando la posición de Belsasar, pero acá Belsasar no le importó. Dice: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Amén. No le respetaste, no le tuviste en cuenta a Dios, y manda a traer los vasos del Señor. Nosotros debemos temer a Dios, iglesia. Y ahí Dios, en la interpretación que Daniel da, ya le da ese juicio definitivo a Belsasar, un juicio de destrucción ya. Mene, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Dios le había dado tiempo a Belsasar para que se corrigiera,
Así como Dios le dio esa oportunidad a Nabucodonosor, obviamente trató con él, pero Nabucodonosor tuvo esa oportunidad de Dios y Nabucodonosor reconoció al Dios del cielo. No se nos dice cómo murió, pero Nabucodonosor no fue quien recibió el juicio de tener que ver a esa gran Babilonia ser tomada, ser destruida, ser asolada. El castigo fue sobre Belsasar, quien no se humilló ante Dios. Dice que esa noche fue cortado, su vida le fue quitada. Entonces, Menes, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Ya no más. Ya Belsasar ya no, definitivamente no se va a humillar ante mí. Igual que en el diluvio, ya no más. Dios ya sabía que Él dice, ya no voy a contender más con ellos, porque ellos no van a cambiar. Y ahí es donde viene ese juicio de destrucción, cuando el ser humano definitivamente no oye a Dios, no escucha a Dios, no se humilla ante Dios. Ahí es donde Dios tiene que hacer un juicio ya de donde se pierde, donde hay esa destrucción, que es lo que le pasó a este hombre Belsasar. Él no se corrigió. Le llegó ese tiempo donde Dios tuvo que hacer ese juicio. Amén. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso, le dice Daniel a Belsasar. No es que Dios de la nada dijo, no, Belsasar es malo y tome para que tenga. O no es que Milcías es malo y tome para que tenga. No es que Miguel me cae mal, dice Dios, y entonces no le voy a hacer juicio. No. Dice que pesado fuiste, le dice a Belsasar, pesado en balanza. No es que Dios de la nada dijo, Belsasar es malo, no. Dios lo pesó, todo su obrar, todo su actuar de Belsasar, Dios lo puso en la balanza y fue hallado falto. Dios nos pesa a nosotros, iglesia. Y a los que no creen también los pesa. Sí, eso nadie se escapa. Entonces Dios pesa al ser humano en esa balanza que es perfecta, esa balanza de la justicia de Dios, no como la que uno va a comprar o los que van en el carrito, lleve las 15 libras de papa por 5,000, 15 libras de papa por 5,000, y usted, uy, está barata, y va ahí de pronto la pesa en otro lado, 8 libras, 9 libras. No, la balanza de Dios es perfecta, es recta, justa, no tiene ni el mínimo de gramo que se vaya a robar. Entonces Dios nos pesa a nosotros por nuestro obrar, si hacemos lo bueno o si hacemos lo malo. Y de acuerdo a eso, lo que la balanza le arroje a Él, pues Dios tiene que hacer ese juicio. Y Dios quiera que sea para corrección y no como acá en el caso de Belsasar, que fue para destrucción. Dios hizo un juicio basado en la justicia y dio un merecido castigo al obrar de Belsasar. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los persas. Él perdió el reino. Dios le quitó ese reino y lo dio a otros, pero además perdió su vida. Si vamos al capítulo 4, cuando Dios trata con Nabucodonosor, por ese tiempo en que pierde el razonamiento y es tratado por Dios, su reino en cierta manera lo perdió, pero después, como él se humilló, Dios se lo restituyó. Dios le dio a Nabucodonosor nuevamente el reino, y él mismo dice, aún me lo dio con mayores glorias, pero porque Nabucodonosor sí se humilló ante Dios.
Belsasar no se humilló ante Dios. Siguió y siguió hasta que, como se dice por ahí, rebosó la copa. Y cuando se rebosa la copa es cuando viene ese juicio de destrucción, ¿cierto? Y obviamente que es un juicio justo que Dios hace. ¿El juicio de Dios en los días de Noé fue para corrección o destrucción? Destrucción también. Todos murieron, ninguno se salvó, por más que se colgaron a los palos más altos o las montañas más altas, no se escaparon de ese juicio de Dios. Solo los que estaban en el arca, ¿cierto? ¿El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue para destrucción o corrección? Destrucción. Quedaron achicharrados, ¿cierto? En el Nuevo Testamento encontramos a Ananías y Zafira, Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? ¿En qué capítulo está? A ver. 5, 8, 9. ¿Seguros? Última palabra. ¿Y qué pasó con ellos? Mintieron al Espíritu Santo. Y Pedro les dice: ¿por qué convenisteis? ¿Por qué hicieron cosa semejante? Y vino ese juicio del Señor. Ambos estiraron la patica. No, Dios dijo: no, ya ellos no se van a arrepentir y van a seguir en lo mismo, quizás. Entonces ahí Dios tuvo que hacer su juicio. Dios conoce cada vida, cada espíritu. Dios discierne nuestras vidas. Y está el juicio de Dios para corrección, que es en el que estemos nosotros, obviamente, si fallamos, ¿cierto? Porque nadie puede decir: no, yo no peco, yo no he pecado, porque le haríamos a Dios mentiroso, como dice el apóstol Juan en sus cartas, ¿cierto? No hay justo ni aun uno. El único justo es el Señor. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero también es justo y por tanto tiene que castigar, reprender la maldad. Si vemos el juicio que Dios hizo sobre Israel en muchas ocasiones, ¿era para qué? Para corrección, para corregirle. E Israel se volvía a Dios, reconocía su pecado, se humillaba ante Dios y alcanzaba la misericordia de Dios. No fue destruido como otras naciones que Dios sí destruyó. Y les aseguro que Dios le dio oportunidad a esas otras naciones, aunque no eran escogidas por Él como escogió a Israel. Ah, no, pero es que Israel, no, pero es que ese es cristiano. No, como les digo, Nínive, Dios le manda al profeta Joel, ¿cierto? Jonás, qué bueno que estamos atentos. El profeta Jonás ve y predica a la Nínive, y en 40 días yo destruiré la ciudad. Y no, yo no quiero ir, pero bueno, fue, ¿cierto? Ahí Dios le dio unos empujoncitos y fue. Y fue Jonás allá y predicó, y el rey cree esa palabra y dice: no, el Dios de ellos es serio y lo que él dice lo cumple. Y pues en el momento se corrigieron, se humillaron ante Dios y listo, bien. Pero más adelante volvió Nínive a sus maldades, a sus injusticias, y ya Dios definitivamente, ya vino ese juicio, pero Dios les dio la oportunidad. Entonces Dios siempre da esa oportunidad porque Él tiene misericordia del ser humano, Él tiene misericordia de nosotros. Él no quiere que nosotros perezcamos, jamás. Así sea el más malo, ni Petro, Dios quiere que se pierda. Dios quiere que Petro se salve, hermanos. Quizás ustedes no quieran, pero Dios sí, porque Dios ama al ser humano. Pero si Petro y todos los impíos no se corrigen, no se humillan ante Dios,
Si estoy actuando mal, Milcíades, si no me corrijo, pues también estoy expuesto. Pero Dios sí tiene misericordia, es un Dios de amor. Y yo lo viví. Milcíades Herrera estuvo en un tiempo donde Dios le decía: hey, por ahí no es el camino que debes andar, eso no es lo que yo te he enseñado. Pero como que, sí, Señor, pero... Y Dios tuvo misericordia, y gracias que pude corregir ese camino, pude ser sensible a la voz de Dios, porque a veces como cristianos aún perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo, al Señor, y ahí corremos ese riesgo de que sea un castigo, un juicio para perdición o para corrección, conforme a la misericordia de Dios. Amén. Quiero leerles porque ya veo que están alistando bolsos y carteras y todo. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si miramos, Noé se salvó realmente por la misericordia y el amor de Dios, porque él obedeció a Dios, temió a Dios. No era perfecto, que no pecara, santo no, pero él entró al arca. Nosotros, por medio de Jesús, tenemos esa oportunidad de que si Dios sí tiene que tratar con nosotros y de pronto tiene que castigarnos, pero en Jesús nosotros, ese juicio no es para perdición, porque podemos corregirnos, podemos ir en esa fe ante Jesús y decirle: Señor, sí, este no es el camino que tú quieres, reconozco que esto no es el obrar que tú quieres, y uno se humilla ante Dios, pide perdón, y por medio del Señor Jesús somos limpiados y podemos seguir andando en ese camino del Señor. Amén. Porque si Dios tiene que hacer juicio sobre nosotros, que sea para corrección, iglesia. Y también para los que están afuera, que sea para corrección, que ellos puedan acceder a esa gracia de Dios. Ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero si nosotros seguimos en las maldades y los pecados, pues estamos expuestos ya no a un juicio de corrección, sino a un juicio de perdición, como le sucedió a Belsasar. Dios nos pesa, como les digo, todos los días. Y cada uno de nosotros sabemos, iglesia, porque no hay nuevos, la palabra es para nosotros. Sabemos cómo hemos estado andando. Podemos mirar y de pronto decir: Señor, si tú pones en la balanza mis acciones, mi obrar, puede ser que la balanza no me favorezca mucho. Pero Dios tiene misericordia. Dios sí nos da a nosotros esa oportunidad. Aún hay tiempo. Pero en cualquier momento, como le pasó a Belsasar, ya tu reino ha sido contado. Tu reino ya llegó
al fin. Tú definitivamente no te corregiste, tú no te humillaste ante mí, tú no quieres seguir mis caminos. Entonces Dios nos habla siempre a nosotros para que nos volvamos a Él, amén, y alcancemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Dios nos ayude, hermanos, temamos al Señor, esforcémonos cada día por volvernos más a Él, que cuando Él nos pese, no sabemos en qué momento lo haga, hoy, mañana, pasado mañana, no seamos hallados faltos, sino que pesemos lo que Dios quiere que pesemos a través del obedecer su palabra, a través del hacer sus obras. Amén. Entonces vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres inmensamente bueno para con nosotros. Eres un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, pero también eres ese Dios que cuando tienes que hacer justicia, lo haces, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias. Aún te pedimos perdón por nuestra nación, Señor, porque debemos reconocer que no hemos andado en ese caminar tuyo de la manera que tú quieres. Quizás un 30%, un 10%, un 40%, pero tú quieres que te demos el 100%, Señor. Y tú no pides nada injusto. Si tú nos pides santidad, es porque sabes que podemos darla. Si tú nos pides consagración, es porque eso se puede hacer, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a volvernos a ti, a volvernos a tu palabra, Señor, que es donde tú nos enseñas cada día a actuar en ese bien, en esa justicia, en ese amor, en esa misericordia, donde podemos despojarnos de todo orgullo, Señor, de toda vanidad, de toda soberbia, y poder perdonar a aquel que quizás me ha ofendido, poder ser misericordiosos con aquel necesitado, dejar aquellas cosas que a ti no te agradan, por las cuales precisamente viene esa ira tuya, viene ese justo juicio, Señor. Ayúdanos a temerte cada día en nuestro hablar, en nuestro pensar, en las cosas que meditamos, que decimos, Señor. Que nuestros dichos, como dice tu palabra, sean gratos delante de ti. Nuestra meditación, Señor, sea agradable delante de ti, para que no seamos hallados faltos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, precioso Dios. Queremos, Señor, ser temerosos de ti. Queremos ser obedientes, Señor. Y si aún hoy tú estás tratando con alguno de nosotros, Señor, podamos ser corregidos y alcanzar tu misericordia, que es lo que tú quieres, Señor, que alcancemos misericordia. David tuvo que ser tratado fuertemente, Señor, por su pecado con Betsabé. Recibió consecuencias, Señor, pero él se humilló ante ti. Él reconoció su pecado, Señor, y ese juicio fue para corrección. Él fue restaurado, fue levantado, Señor, y siguió en ese temor tuyo hasta los últimos días, Señor. Que así sean nuestras vidas, oh Dios, que hasta nuestro último vivir en esta tierra podamos temerte a ti, Señor, vivir en esa santidad que tú nos demandas, Señor, para que aquel día podamos entrar, Señor, por la gracia que es en Cristo, entrar allí a ese reino de los cielos, Señor, donde tú quieres que todos entremos, donde tú quieres que todos seamos salvos, Señor. Y tú nos diste esa entrada por nuestro Señor Jesucristo, para aquellos
que han creído, para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que caminan en obediencia a tu palabra, oh Dios. Te damos gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros, por hablarnos, por corregirnos, Señor. Te alabamos porque tú eres bueno para con nuestras vidas, Padre. Y te damos gracias, declarando que tu paz venga sobre nuestras vidas en esta noche. Si alguno tiene que reconciliarse contigo, Señor, que sea esa oportunidad, precioso Dios. Regálanos una noche de descanso. Guárdanos ahora que salimos a nuestros hogares, Señor, y que podamos meditar en tu palabra y mañana venir gozosos a tu casa y seguir buscando más de ti, acercándonos más a ti, aferrándonos más a ti, Señor, porque lo necesitamos, precioso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan buena noche.